El tema de hoy es entrenar habilidades psicológicas con pacientes, ¿sí? ¿Cómo podemos trabajar estas habilidades? ¿Qué habilidades podemos trabajar? Vamos a ir viendo de a poquito de qué trata un poco esto. Empezando por el concepto de habilidad. ¿Qué es una habilidad? Cuando hablamos de habilidades, nos estamos refiriendo a aptitudes que necesitamos para poder realizar una conducta que sea exitosa en un contexto que es variable. Eso quiere decir que no nos sirve usar una receta, ¿sí? No es una única conducta que se va a repetir de manera idéntica en todos los casos, sino que vamos a requerir cierta destreza para poder adecuarnos a un ambiente que se está moviendo todo el tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de habilidades sociales, nos estamos refiriendo a tener situaciones distintas en términos sociales. No es lo mismo hablar con un jefe, a hablar con una persona que nos gusta, o preguntar algo en una parada del colectivo, ¿sí? Son situaciones cambiantes. Por otro lado, vamos a hablar de que son destrezas que se pueden entrenar. Esto es algo que a mí me parece central y muy importante, porque creo que es quizás el concepto más humanizante que tiene el conductismo, que es el concepto de aprendizaje, que las capacidades, las aptitudes que tenemos no son un destino, sino que podemos desarrollar, aprender y mejorar las habilidades que nosotros tenemos, podemos crecer, ¿sí? Esta cuestión, el trabajo con las habilidades, es algo relativamente nuevo, ¿sí? Si bien siempre se ha estudiado la inteligencia humana, hay cierto desarrollo que es novedoso, que tiene que ver con lo que es la psicología positiva. Por mucho tiempo, la imagen del psicólogo o psicóloga se ha vinculado mucho con lo que es lo patológico, pensar en trastornos mentales. Hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que si uno va al psicólogo, consulta con un psicólogo es porque está loco o tiene algún trastorno, tiene algún problema. Pero sin embargo, hay muchos psicólogos que se han dedicado a estudiar la salud, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con algunas personas que no se enferman, ¿sí? Que no tienen determinados problemas y que tienen muy buen rendimiento? ¿Qué es lo que hacen ellos en particular? ¿Qué es lo que han desarrollado más que les permite tener este nivel de competencia y no desarrollar ansiedad, depresión y otras problemáticas? Entonces, un gran avance es el de la psicología positiva, cuyo pionero es el señor que están viendo en la imagen, que es Martin Seligman. Particularmente hoy vamos a hablar someramente, ¿sí? Porque cada uno de estos daría como para no solamente un taller, sino un seminario completo, de regulación de emociones, de resolución de problemas y de habilidades sociales. Para arrancar, vamos a hablar un poquito de lo que son la regulación de emociones. Es algo que, aunque no lo sepamos, hacemos todo en distinta medida y con distintos niveles de éxito, ¿sí? Todos tenemos alguna estrategia de regulación de emociones, y algo que es sumamente importante decir de esto es que son, en la mayoría de los casos, eh, estrategias que hemos aprendido, ¿sí? Y que muchas veces tenemos de manera automática o incluso implícita, es decir, que no nos damos cuenta que las hacemos. ¿Qué son emociones? Tenemos que arrancar para trabajar qué es regulación emocional, primero tenemos que saber qué son emociones. Son respuestas involuntarias a situaciones ambientales o internas. Es decir, que puede suceder que algo fuera de mí o algo dentro de mí me despierta una emoción, ¿sí? Por ejemplo, escucho que viene una moto detrás mío a las 12 de la noche volviendo a mi casa. Detecto eso como una amenaza, ¿sí? Entonces empiezo a sentir ansiedad, ¿sí? Empiezo a sentir miedo. Otra situación parecida. Empiezo a agitarme, ¿sí? Empiezo a sentir que me late muy fuerte el corazón y pienso que me estoy por morir. Y eso de vuelta me produce mucha ansiedad, mucho miedo, ¿sí? En ambos casos hay un estímulo que está produciendo
disparo, digamos, de ansiedad, ¿sí? Que se empieza a desarrollar. Pero no necesariamente tiene que ser externo, muchas veces es interno. Sobre todo cuando hablamos de ataques de pánico, lo más común es que sean situaciones internas las que produzcan este ataque de pánico. ¿Implican un estado subjetivo las emociones? ¿Qué quiere decir esto? Que la persona la siente la emoción. Cuando está triste, se siente triste. Cuando está enojado, se siente enojado. Y eso se siente de determinada manera. Conllevan un cambio en la fisiología. Esto es muy importante porque es algo que muchas veces obviamos. No solamente nos impactan a nivel mental las emociones, sino también corporal. Cuando estamos angustiados sentimos opresión en el pecho. Cuando sentimos temor o nervios, nos tiemblan las manos, nos transpiran las manos. Sentimos como cierta electricidad en el cuerpo, como cierta activación, contracción muscular, ¿sí? Todas estas cuestiones tienen que ver con una respuesta biológica que produce la emoción. Luego tenemos lo que son las reacciones conductuales, ¿sí? No solamente impactan, digamos, dentro de lo fisiológico y lo mental, sino también en lo comportamental. Las emociones nos hacen comportarnos de determinada manera, nos motivan, ¿sí? Para una acción determinada, nos mueven a una acción determinada, y eso puede ser algo bastante explícito, y otras veces puede ser algo como un cambio en el lenguaje corporal, ¿sí? Por ejemplo, seguramente ustedes habrán visto personas que se han peleado, se han agarrado a las trompadas, y cambia el lenguaje corporal de la persona en el momento previo a pelearse. Por ejemplo, sacan más pecho, se aproximan, se ponen de manera frontal a la otra persona. Todo eso son conductas que a su vez retroalimentan, incrementan la reacción de enojo, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, también puede ocurrir que se vean una persona con vergüenza y ustedes, por ejemplo, si se para afuera de un aula y ven a un estudiante que está dando lección delante de otros compañeros, ustedes se pueden dar cuenta si es que siente vergüenza o no. ¿Por qué? Porque hay una tendencia como a apichonarse, a correrse del centro, tratar de ser menos visible. Todas esas respuestas, ¿sí? Tienen que ver con, de vuelta, la vergüenza. Y otra cosa importante a decir respecto de las emociones es que componen un repertorio de respuestas arcaicas heredadas de la historia natural. Nosotros tenemos ciertas emociones porque han sido a lo largo de la historia seleccionadas, es decir, que han sobrevivido, eso quiere decir que han sido seleccionadas, que han sobrevivido, porque nos han permitido alguna habilidad, nos han permitido resolver alguna situación que nos ayudó a sobrevivir. Por ejemplo, somos animales sociales, por eso la pertenencia al grupo es algo que tratamos de cuidar mucho. Sobrevivimos gracias al grupo. Por eso desarrollamos emociones sociales, como puede ser la vergüenza o la culpa. Entonces, estas emociones tienen una funcionalidad, por lo menos a priori, aunque pueda sucedernos después que a partir de la desregulación de esas emociones nos puedan traer problemas, pero a priori son adaptativas, son algo funcional. Tenemos una gran variedad de emociones, aunque comúnmente se nos ocurran pocas, tenemos toda esta variedad de emociones, ¿sí? Por lo general cuando nos preguntan qué emociones tenemos, pensamos en el enojo, en la tristeza, en la alegría, el asco, ¿sí? Y no muchas más que esas, ¿sí? Sin embargo, tenemos un repertorio bastante amplio. Aquí solamente puse algunas, pero todavía son más que estas, ¿sí? Pensar en los celos, en la envidia, la desmotivación, la indiferencia, el asombro, el asco, la paz, seguridad, pertenencia. Todas estas son emociones que desarrollamos. ¿Cómo reconocemos qué emoción estamos teniendo? ¿Sí? Porque esto es una parte importante, poder etiquetar y reconocer las emociones. Podemos empezar por reconocer qué evento provocó la emoción, ante qué situación estoy, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que les daba recién, me está siguiendo una moto a las 12 de la noche, es bastante claro cuál es la emoción que yo estoy sintiendo en este momento. ¿Cuáles son las interpretaciones que yo estoy haciendo de esta situación? Porque puede ser que afuera no esté pasando nada, pero yo estoy interpretando que sí.
Muchas veces, por ejemplo, lo que hace una diferencia entre si yo siento o no siento una emoción es qué interpreté, qué pensé yo de esa situación en concreto. Por ejemplo, si yo escucho un ruido a la noche cuando ya estoy acostado para dormir y pienso que es uno de los perros que está jodiendo acá en el living, ¿sí? Probablemente no me genere mayor problema y siga durmiendo. Ahora, si pienso que es alguien que ha entrado en mi departamento, probablemente me preocupe más y me levante. En tercer término, tenemos que hay una experiencia fenomenológica, es decir, cómo me siento. Fenomenológico es simplemente eso, desde mi punto de vista, cómo se siente la emoción. Y esto incluye también sensaciones físicas, ¿sí? Por ejemplo, siento que se me cerró el estómago, siento tensión, siento opresión en el pecho, siento desgano, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy experimentando? Las conductas con las que expresamos la emoción, y esto va desde mis reacciones faciales, mis reacciones corporales, qué me vienen ganas de hacer, ¿sí? Y por último, cuáles son las consecuencias que obtenemos posteriormente a mi emoción, qué es lo que suele provocar la emoción en concreto cuando me ocurre. Por ejemplo, tiendo a pelearme mucho con las personas que están a mi alrededor, es muy probable que lo que esté experimentando sea enojo, o una desregulación de otra emoción que me lleva al enojo. ¿Por qué o para qué, ¿sí? Tendríamos que regular emociones? ¿Para qué es útil hacer esto? Bueno, esta autora que se llama Marsha Linehan, que es la creadora de la DBT, sostiene que tenemos tres motivos importantes por los cuales es útil regular emociones. La eficacia para alcanzar objetivos, ¿sí? Lograr algo de la situación. La eficacia para mantener o mejorar una relación con otra persona, ¿sí? Cómo me llevo yo con los demás, con las personas próximas a mí. Y la eficacia para mantener la autoestima o, mejor dicho, el autorrespeto, ¿sí? Cómo cuido yo la imagen que doy a los demás. Si yo quiero lograr estas tres cosas, es muy probable que en distintas situaciones yo tenga que aprender a regular mi emoción para tener una conducta más competente. Fíjense que estas tres cosas pueden darse en simultáneo, ¿sí? Aunque en distintos niveles de intensidad. Por ejemplo, si yo tengo una discusión con mi hermana Laura, ¿sí? Por ejemplo, podría tratar de regular más las emociones para cuidar la relación con ella. Ahora, si a mí me llama un operario de Fivertel a la siesta, yo probablemente no tenga tanta inclinación, no me importe tanto cuidar la relación de esa persona que yo no conozco, ¿sí? Entonces, probablemente no regule tanto o no cuide tanto la relación como en el caso anterior. Tampoco quiere decir que lo vaya a maltratar, pero voy a ser menos cuidadoso o voy a tener menos en vida ese eje. Muy probablemente me concentre más en que esa persona no me llame más a la siesta o que esa persona entienda que no voy a adquirir ningún nuevo producto, ¿sí? Es decir, me centre más en lo primero, en el objetivo. Luego tenemos que hacer algunas aclaraciones que son importantes. Regular emociones no es lo mismo que evitarlas. Vimos al principio que una de las características de las emociones es que son involuntarias. Eso quiere decir es que son inevitables. Nos vamos a emocionar, vamos a experimentar algunas emociones, muchas de ellas incómodas. Entonces, van a estar ahí, son parte importante de la vida. Esto quiero remarcarlo, ¿sí? Porque no solamente que no es posible, sino que tampoco es deseable evitar las emociones. Las emociones son una parte importante de cómo funcionamos, ¿sí? Por eso hice también mucho hincapié al principio de que son funcionales, nos sirven, nos son útiles. Regular emociones va a tener un objetivo distinto, que es reducir en algunos casos la intensidad de la emoción, ¿sí? Bajarlo a un nivel que sea manejable para nosotros, para poder actuar de manera efectiva, ¿sí? Lo que nosotros queremos es poder comportarnos de manera competente para lograr los objetivos que nosotros tenemos, dentro de los cuales están los tres que ya marcamos en la filmina anterior. Las situaciones que pueden despertarnos reacciones pueden estar justificadas, pero no ser efectivas para lo que queremos lograr. Esto es importante también.
En muchas ocasiones nos vamos a enojar y vamos a tener buenos motivos para estar enojados. En muchas situaciones vamos a estar tristes y vamos a tener muy buenos motivos para estar tristes, pero puede suceder que manifestar el enojo de la manera que lo queremos eh, demostrar sea contraproducente para nuestros objetivos, para nuestros fines, ¿sí? Por ejemplo, si un policía me dice algo que a mí no me cae bien, probablemente sea una muy mala idea putearlo o reaccionar con violencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que voy a terminar preso, ¿sí? Entonces, yo no quiero terminar preso, yo lo que quiero hacer es hacer valer mi autorrespeto en esa situación. Entonces voy a tener que tratar de buscar otra alternativa para expresar mi malestar, lo cual no quiere decir que me quede callado, pero voy a tener que buscar alguna estrategia más regulada, ¿sí?, para expresar molestia. ¿Cómo hacemos para regular emociones? Un primer paso importante es disminuir la vulnerabilidad. ¿Qué cosas podemos hacer para disminuir la vulnerabilidad? Descansar bien, ¿sí? Eso es algo sumamente importante. Mantener una buena alimentación. Hacer cosas que nos hagan sentir válidos. Tener una rutina ordenada, aunque no inflexible. E incluir algunas actividades que disfrutemos que sean placenteras. Imaginen lo siguiente. Imaginen que tienen una discusión con un amigo por WhatsApp un sábado a la 1 de la tarde, después de que se despertaron tipo 11:30, desayunaron bien y están tranquilos en su casa. Imaginen qué reacción emocional tendrían, ¿sí?, ante esa situación en la cual están teniendo una discusión con un amigo después de haber desayunado bien, haber dormido bien y estar tranquilos en su casa calentitos. Ahora, imaginen tener esa misma discusión un viernes a la noche, después de volver a su casa muy cansados después de trabajar, con hambre, porque no almorzaron, solamente comieron algo muy liviano a la tarde, y están muy estresados, tuvieron un día muy jodido, y este amigo les hace un planteo por WhatsApp. ¿Cuál situación cree que les va a gustar más? Lo más probable es esta última. ¿Por qué? Porque estamos bajo mucha vulnerabilidad emocional, ¿sí? Porque venimos bastante bombardeados y muy probablemente nos cueste mucho responder a esta situación. Entonces, tener ciertas conductas de autocuidado, como las que están enumeradas en esta filmina, nos va a ayudar muchísimo más a lidiar con nuestras propias emociones. Si nosotros venimos muy bombardeados de estrés, hambre, cansancio, es muy probable que estemos desregulados. Hacer cosas que nos hagan sentir autovarios también es importante. Una tarea que, por ejemplo, hacía un paciente mío, que era bombero, sigue siendo bombero, pero ya no es paciente mío, es planchar y ordenar su casa, limpiar su casa, los fines de semana. Era una persona que tiene un trabajo altamente estresante, ser bombero es altamente estresante, y cuando volvía a su casa le daba bastante paz ordenar su casa, limpiar su casa. ¿Por qué? Porque es que esto era algo que lo aliviaba, cuando es algo que en general es bastante plomo tener que hacer esto. Porque es una tarea altamente predecible y controlable. Él podía saber qué es lo que iba a pasar cuando limpiaba, qué es lo que iba a pasar cuando planchaba, qué es lo que iba a pasar cuando ordenaba. Y podía tener control sobre eso. Distinto de su trabajo habitual, que era algo que no controlaba. No sabía cuándo iban a llamar, por qué situación, si es que iba a estar corriendo peligro la vida de alguien. Todas esas situaciones son altamente estresantes. Entonces, volver a un ambiente en el cual él era muy válido, ¿sí?, en el cual él tenía mucho control, le da mucha paz, le da mucha tranquilidad. Tener una rutina ordenada también es importante. Esto es algo que a muchas personas le ha pasado durante la cuarentena, que han cambiado radicalmente sus rutinas. Y esto ha producido que en muchas ocasiones tengan la sensación de estar trabajando menos y en otras situaciones estar trabajando de más. ¿Por qué? Porque no hay un horario estable. No hay un horario que uno diga, ok, no terminé, pero sigo mañana porque ya se me terminó el horario de trabajo. Bueno, en mi casa. Al estar en esta situación,
lo que a muchas personas les ocurre es que no saben balancear, ¿sí? Porque no hay un parámetro, no hay algo con lo que medirse de si están trabajando de más o están trabajando de menos, y eso muchas veces, aunque no estén trabajando en ese mismo momento, las estresa. E incluir también actividades que disfrutemos que sean placenteras. Muchas veces las personas con ansiedad o con depresión hacen un montón de cosas para evitar sentirse mal, pero hacen muy poquitas actividades para sentirse bien. Y esto también es importante, aumentar las cosas que disfrutamos, no solamente reducir las que nos molestan o nos hacen mal. Bien. Hasta acá venimos trabajando un poco lo que es reconocer emociones, ¿sí? Y reducir nuestra vulnerabilidad. Reconocer emociones es importante. Las personas que tienen mucha desregulación emocional a menudo tienen problemas con etiquetarlas, con ponerles un nombre, saber darse cuenta de qué emoción están sintiendo. Sobre todo personas a las cuales le han hecho sentir en algún momento de su vida que es inadecuado sentirse de determinada manera y entonces tratan de suprimir las emociones. También es importante que podamos tener conciencia de ellas. Tener conciencia de ellas implica vivirlas, ¿sí? Sin querer modificarlas de inmediato. Ser consciente de las emociones actuales significa experimentar emociones sin juzgarlas, intentar inhibirlas, bloquearlas o distraerse de ellas. Es simplemente y no poca cosa, vivir la emoción sin tratar de sacarla, sin tratar de corregirla. Y esto es importante, porque se produce un efecto paradojal. Cuando queremos corregir la emoción, por lo general la aumentamos. Seguramente a todos ustedes les ha tocado en algún momento esta famosa frase, te pusiste colorado o colorada. Y eso, por lo que habitualmente ocurre, es que cuando uno quiere corregir eso, se pone más colorado. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto mismo que les estoy mencionando, se genera como un efecto paradojal. Cuando quiero corregir la emoción, la aumento. Entonces, una buena alternativa es, bueno, dejar que la emoción esté ahí y seguir funcionando a pesar de la emoción. La exposición a emociones dolorosas o molestas, si no están asociadas a consecuencias negativas, extinguen su habilidad para estimular emociones negativas secundarias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo experimento envidia, cuando yo experimento celos, cuando yo experimento humillación, frustración, y puedo quedarme con esa emoción, ¿sí? Sin tratar de corregirla o solucionarla y simplemente atravesarla, ¿sí? Esto evita que yo experimente una emoción secundaria negativa. ¿Cuál es la emoción secundaria negativa más común? El enojo. El gran problema de los celos o de la frustración no es solamente que haya celos o haya frustración, sino que viene aparejada del enojo también. Algo muy común en las parejas es, por ejemplo, que cuando sienten celos se enojan y le hacen planteos, ataques a su pareja, ¿sí? El problema no es que yo me sienta inseguro de que mi pareja sale con un amigo, ¿sí? El problema es que yo tengo que controlarlo. Si la cosa queda simplemente en que yo me siento inseguro, bueno, me distraigo de esa sensación y después de un rato se pasa. El problema viene cuando yo intento controlar la conducta de mi pareja. ¿Se entiende esto? Creo que sí. Entonces, Perfecto. trabajar con las emociones negativas primarias, ser consciente de ellas y no tratar de corregirlas ni juzgarlas, ¿sí? Ayuda significativamente a poder atravesarlas sin un resultado negativo. Esto tiene que ver con una forma de aprendizaje que es el no asociativo, que es la habituación. Es algo muy parecido a cuando ustedes entran a una pileta y la pileta está fría, ¿sí? Y ustedes al principio se sienten incómodos, pero a medida de que pasa un rato, empiezan a acostumbrarse al agua de la pileta y ya dejan de responder con frío, ¿sí? Con la reacción de contracción muscular. Se pueden relajar. Algo similar nos pasa cuando sentimos emociones negativas, incluso la ansiedad, el miedo. Después de que vemos un rato de que no pasa nada, de que no hay riesgo, la emoción empieza a descender. Y logramos distraernos de esa emoción. Pasa.
Otra forma que tenemos para modificar las emociones es a través de sus componentes. Les mencioné que tenía un componente conductual. Lo que podemos hacer en esos casos es acción opuesta. ¿Qué quiere decir hacer acción opuesta? Comportarnos de manera contraria al impulso que nos está marcando la emoción, ¿sí? Por ejemplo, antes les mencionaba que cuando uno siente vergüenza, la tendencia es a apichonarse, a hacerse chiquito, a correrse del medio. Si yo logro ser consciente de esa emoción y quiero hacer acción opuesta, lo que voy a hacer es pararme lo más derecho posible y lo más en el medio posible, hablar fuerte, para contrarrestar el efecto de esa emoción. La emoción no va a desaparecer. Como les dije hace un rato, las emociones son involuntarias, pero sí se reduce su intensidad cuando logramos hacer acción opuesta. También podemos modificar el componente cognitivo. Cognitivo tiene que ver, como les decía la semana pasada, con lo que pensamos y con lo que vemos de la situación, cómo la interpretamos. Entonces podemos reinterpretar la situación, podemos hacer una reestructuración cognitiva, es decir, cambiar las pautas de las maneras en las que pensamos las cosas, ¿sí? Esto es algo que toma un tiempo bastante largo, no es tan sencillo, pero no puedo dejar de mencionarlo. Y otra es la difusión, que también es algo que toma bastante tiempo. La difusión es básicamente separarnos, defusionarnos de nuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Tratar a los pensamientos simplemente como ideas. Porque lo que comúnmente nos ocurre es que los tratamos como si fuera algo real. Algo muy parecido nos pasa cuando estamos viendo una película. Si yo veo El Rey León, ¿sí? Por el rato que yo veo El Rey León, me creo que Scar mató a Mufasa, veo cómo Mufasa es aplastado por una manada de búhos, sí, creo que son cebú, es una cosa así. Entonces me produce una reacción emocional, porque por ese momento yo lo creo real y me pongo triste, ¿sí? Ahora, si me quiero defusionar de ese contenido, yo lo que pensaría en esa situación, estos son un montón de dibujos que alguien dibujó y que puso en una pantalla de manera secuencial con un determinado sonido, pero nada de esto es real. Cuando yo identifico eso como un simple dibujo, como un simple artificio, mi respuesta emocional cambia, baja. La misma pasa cuando pensamos. Si yo logro identificar lo que estoy pensando simplemente como un pensamiento, como algo que mi mente está haciendo y que suele hacer habitualmente, y no como algo real, ¿sí? Cambia mi respuesta emocional nuevamente. También puedo modificar la emoción a través del componente fisiológico. Por ejemplo, cambiando el tipo de respiración que yo estoy haciendo. Hacer una respiración con el diafragma, es decir, con la panza. Tratando de inflar la panza como un globo y después desinflar, ¿sí? Algo que muy comúnmente pasa con los ataques de pánico es que las personas hacen una respiración rápida, breve y superficial. Respiran con esta parte. Y eso, ¿qué es lo que pasa? Que les da una sensación de ahogo. También podemos practicar lo que se llama relajación muscular progresiva, que es básicamente contraer los músculos y después soltarlos. E ir haciendo eso de manera secuencial por cada grupo muscular. Y por último, el cambio de temperatura, que un poco se lo he mencionado en otras oportunidades, tiene que ver con ciertos ejercicios como agarrar hielos con las manos, hacer un baño con agua un poco más fría de lo que haríamos habitualmente, mojarnos la cara con agua fría. Todas estas estrategias que tienen que ver con cambiar la fisiología del cuerpo, cómo está nuestro cuerpo en este momento, para cambiar cómo nos sentimos. Otra estrategia que tenemos como para regular emociones es la del stop. Esto tiene que ver con que el pensamiento en el momento emocional suele ser un pensamiento rápido. Y esto tiene todo el sentido del mundo si miramos la evolución. Les doy un ejemplo. Si yo agarro una manguera, se las tiro a ustedes y les digo, tomá la víbora, lo más probable es que ustedes primero retrocedan, ¿sí? Con susto, y después se fijen qué es, analicen que es una manguera y que se tranquilicen.
¿Por qué sucede esto? Porque si fuera una víbora de real y ustedes se tomaron primero el trabajo de analizar qué es y recién ahí retrocedieran, hasta eso la víbora ya les picó. Entonces, necesitamos un funcionamiento rápido, emocional, que nos haga retroceder rápido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Muchas veces esa respuesta emocional nos juega en contra. Si nosotros pensamos rápido en situaciones en las cuales estamos nerviosos y tendríamos que pensar lento, ¿sí? Tenemos que hacer un esfuerzo, ¿sí? Para tomarnos el tiempo de analizar la situación de manera detenida. Para eso sirve este ejercicio que es el stop. Básicamente consiste en 4 pasos, que son detenerse en la situación, tomarse un respiro, observar qué es lo que está ocurriendo. Y cuando digo observar no me refiero solamente a la situación externa, sino en qué estado emocional estoy yo, cuáles son los objetivos que yo tengo, y recién ahí proceder. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces en situaciones altamente emocionales se nos pierde de vista cuál es el objetivo que tenemos en esta situación. Y esto ocurre porque las emociones nos hacen procesar la información de manera automática y reaccionar de manera automática. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ir a pedirle un aumento a mi jefe y mi jefe me empieza a dar excusas que para mí son tontas y yo me empiezo a enojar, ¿sí? Yo podría, por ejemplo, empezar a putearlo, ¿sí? Y cuando yo lo empiezo a putear, yo perdí de eje, ¿sí? ¿Cuál era mi objetivo? Yo ya no estoy haciendo acciones que van en la dirección de argumentar por qué yo tengo que tener un aumento. Yo empiezo a hacer acciones que van en la dirección de descargar mi enojo. Y eso hace que sea contraproducente, que yo me aleje del objetivo al cual quiero llegar. Al segundo grupo de habilidades, mejor dicho, que es el de resolución de problemas. ¿Qué es resolver problemas? ¿Sí? Podemos pensar en la solución de problemas como un conjunto de habilidades o herramientas que le permiten a las personas enfrentarse enfrentarse, gestionar y resolver dificultades que la vida les depara. ¿Sí? Básicamente, ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos a una situación complicada, difícil, que sabemos que no podemos dejar como está, sino que tenemos que introducir algún cambio para acercarnos a nuestros objetivos? Esto, como les decía, es en realidad un grupo de habilidades, no solamente una. Tenemos que disminuir la sobrecarga cognitiva, es decir, este problema que puede ser muy complejo, que yo no lo puedo pensar completo en este momento en mi cabeza, ¿sí? Tengo que tratar de disminuir la cantidad de información que yo tengo que retener para poder analizarla mejor. Liberar mi cabeza, por decirlo de alguna manera. Definir de manera clara el problema, cuál es la situación que yo tengo que resolver en concreto. Pensar de manera creativa, planificar, comprometerme a llevar a cabo el plan. Esto es algo que muchas veces se complica. Ya vamos a ver por qué. Y revisar si es que el plan que yo estoy llevando a cabo realmente funciona. ¿Qué cosas puedo hacer para disminuir la carga cognitiva? Puedo hacer básicamente 3 cosas. Probablemente haya más, pero estas son las que se incluyen en el modelo. Es exteriorizar. Exteriorizar quiere decir usar algún soporte externo para plasmar la información que yo estoy tratando de retener al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo guardar algún recordatorio en mi celular, puedo anotar cosas en una libreta, puedo dibujar, hacer un diagrama, hacer un mapa conceptual. ¿Para qué? Para no tener que retener toda la información en la cabeza, sino que puedo utilizar algún soporte externo para poder ver esa información sin tener que, de vuelta, sobrecargar mi cabeza. Luego tenemos lo que es la visualización, que es básicamente imaginar la situación, hacerme un mapa mental, ¿sí?, de qué es lo que está ocurriendo con el problema. Y por último, la simplificación, que es agarrar el problema grande y dividirlo en problemas chiquitos, en partes. Esto, aunque parezca tonto, es un gran avance, ¿sí? Y ha significado un avance sumamente importante
dentro de lo que es la computación. Las computadoras pueden hacer cosas por nosotros gracias a que nosotros las hemos descompuesto en acciones más pequeñas que una computadora puede realizar, y nosotros podemos programar una computadora para que las haga. Entonces, si agarramos un problema grande y lo vamos dividiendo, lo podemos facilitar, lo estamos simplificando. Acá aparece como simplificación, pero también podemos llamarle descomposición, ¿sí? Agarrar el problema macro y descomponerlo en problemas micro. Luego pasamos a lo que es la definición del problema. Para definir el problema, tenemos que empezar por identificar los hechos con los que contamos. Describirlos en un lenguaje claro. Cuando hablo de un lenguaje claro, me estoy refiriendo a un lenguaje que no esté cargado emocionalmente, ni sea un lenguaje que esté juzgando. Porque muy comúnmente nos pasa que enfrentamos problemas, ¿sí?, que además de ser complicados, están cargados de todas las emociones, todo el sesgo que nosotros tenemos sobre ese problema. Por ejemplo, un paciente mío empezó terapia porque decía que tenía un trabajo de mierda. Cuando uno se ponía a analizar esa etiqueta de mierda, ¿sí?, era algo que a él le producía un malestar extra. A nadie le gusta tener un trabajo que no le gusta, ¿sí? Pero al agregarle esa etiqueta, ¿sí?, no está sumando a la solución del problema, sino que está sumando estrés al problema. Entonces, una parte importante de lo que tenemos que hacer es limpiar el problema en términos claros y concretos. ¿Qué es lo que te pasa y qué es lo que no te gusta de lo que te pasa? Distinguir hechos de suposiciones, esto también es importante. ¿Qué es lo que en concreto está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? Más allá de las conjeturas que vos puedas hacer, más allá de las predicciones que vos hagas. ¿Qué es lo que pasa aquí y ahora? Establecer objetivos realistas, es decir, qué es lo que podemos lograr en relación al problema, qué es lo que podemos lograr a corto, mediano y largo plazo, porque muchas veces hay cosas que podemos lograr a largo plazo, pero implica conseguir otras cosas previamente, y en esto también tiene mucho que ver la simplificación que vimos recién. Y luego identificar obstáculos que debemos superar para el logro de objetivos, es decir, ¿por qué no he podido hacerlo todavía? Luego tenemos el pensar de forma creativa. Básicamente de lo que se trata acá es de hacer una lluvia de ideas, pero hacer una lluvia de ideas siguiendo ciertos principios, que son estos tres que ven en pantalla ahora. Está el principio de aplazamiento, que es básicamente pensar, tirar ideas ahora y criticar después. ¿Por qué este principio es importante? Porque algo que comúnmente nos ocurre es que cuando tratamos de pensar alternativas, viene a nuestra cabeza el no se me ocurre nada. Y muchas veces ese no se me ocurre nada es el resultado de inhibición que se nos viene por estar criticando las ideas mientras van surgiendo. Entonces se me ocurre una idea, pienso que es muy mala, entonces eso a su vez inhibe que se me ocurran otras ideas. Pueden hacer el experimento, ¿sí?, de decirle a alguien que ustedes conozcan que les tire ideas sobre algo, y mientras vaya tirando ideas, díganle que sus ideas son malísimas. Van a ver que se les ocurren muy poquitas. Ahora, si ustedes le dicen a esa persona, muy buena idea, a ver, tira otra, es más probable que se le ocurran más cosas. ¿Por qué? Porque la crítica nos desalienta, ¿sí? Castiga, digamos, la creatividad que nos podría producir. Entonces, algo importante que podemos hacer es decir, ok, voy a cuestionar, voy a fijarme si son buenas o no después, pero primero voy a tirar ideas lo que salga. El segundo principio es el de cantidad, ¿sí? Mientras más ideas yo tenga, es más probable que yo pueda llegar a una idea que sea buena. Si ustedes quieren comprarse un par de jeans, es más probable que encuentren su talle si en la ciudad donde vive hay 20 lugares en donde venden jeans, o es más probable que ustedes encuentren un talle si hay un solo lugar que vende jeans. Lo más probable es que consigan en donde hay 20 locales. ¿Por qué? Porque hay más cantidad, ¿sí?
En tercer lugar está el principio de variedad, que es que estas opciones, estas ideas que nosotros tiremos, sean realmente distintas las unas a las otras. Si yo pienso 10 soluciones para un problema, pero las 10 soluciones son muy parecidas entre sí, en realidad tengo una. ¿Sí? Hagamos un ejercicio práctico. ¿Sí? No hace falta que me respondan, simplemente anótenlo. Imagina que tu jefe o jefa te ha asignado la confección de 3 informes para el lunes, pero estuviste procrastinando quiere decir dejar las cosas para después, durante todo el viernes y el sábado, pensando que bastaría un par de horas para hacer todo. Pero son las 6 de la tarde del domingo y ves que te falta muchísimo por hacer. Utiliza los principios anteriores para pensar algunas soluciones posibles para la situación problema en la que estás. Tómense 2 minutos, piensen posibles alternativas. Bien, les tiro algunas de las posibles respuestas. Básicamente yo las agrupé en 3. Una excusa, solicitar más tiempo o hacer las cosas a medias. Dentro de la excusa puedo decir que me quedé sin luz, que mi mamá está enferma y tuve que cuidarla, o que no encontré el artículo con el cual tenía que hacer el trabajo que me pidieron. También puedo pedir más tiempo, la tarea era más pesada de lo que pensé, que me den un aplazo, que me den 2 o 3 días más, decir que el material estaba en inglés y por eso me tomó más tiempo, ¿sí? Argumentar para que me den un plazo extra. O hacer las cosas a medias. Puedo hacer todo sin fijarme si está bien o está mal, o hacer un poco de cada cosa, o también podría agarrar una sola cosa de todas las que tenía para hacer y hacerla bien. Todas estas son soluciones posibles de esa situación, ¿sí? También es importante que podamos mantener el flujo creativo, es que podamos ir generando más ideas. Para esto podemos combinar algunas de las ideas que ya tuvimos, ¿sí? Muchas veces las ideas no son mutuamente excluyentes, sino que las puedo combinar, modificar ligeramente alguna idea, a veces tenemos una idea que nos parece muy mala, pero si la cambiamos un poquitito, funciona. Pensar cómo resolverían otras personas el mismo problema, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo haría mi hermano? ¿Cómo haría mi primo? ¿Cómo haría mi mejor amigo para resolver este problema si le estuviera pasando a él? Y visualizar, que es básicamente imaginarnos en la situación. Y ver cómo llevaremos a cabo un plan de acción en ese caso. Luego de que tengo varias opciones, de que hice una buena lluvia de ideas, la pregunta que sigue es, ¿cómo decido entre todas esas opciones? Para eso es importante empezar por descartar aquellas que son inviables, ya sea porque son muy costosas para mí, o porque no las puedo llevar realmente a cabo, o porque no resolverían el problema en realidad. Predecir las consecuencias de mis acciones, es decir, si yo adopto la solución A, ¿qué posibles soluciones tendría? ¿Qué posibles resultados? Tanto positivo como negativo. Si yo asumo la posición B, la segunda opción, ¿qué resultado tendría? ¿Sí? Llevar a cabo un análisis de costes y beneficios de cada alternativa. Desarrollar un plan de acción que suponga una solución general, ¿sí? Esto es lo mismo que resolver estas preguntas. ¿Resolverá el problema esta solución? ¿Puedo realmente llevarla a cabo? ¿La puedo realizar yo? ¿Cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tendría esta solución? ¿Cuáles son los efectos a corto, mediano plazo que tendría esta solución sobre los demás?
porque no solamente importa qué es lo que me vaya a pasar a mí, sino también qué les va a pasar a los demás con esta solución que yo estoy practicando. A partir de que yo tenga una respuesta de cada posible solución de estas preguntas, yo puedo hacerme una idea de cuál es la mejor, cuál es la menos costosa y cuál es la más aplicable. A partir de que yo tenga una de estas opciones, yo tengo que motivarme, ¿sí?, para llevarla a cabo. Esto muchas veces es complicado. Por ejemplo, en muchas ocasiones me pasa que trabajo una solución con un paciente, pero termino de elaborarla y el paciente me dice no me animo, ¿sí? Y esto puede pasar, y tiene que ver con lo que vimos anteriormente, que es que en algunos casos lo que esté dificultando el trabajo del paciente no es que el paciente no sepa cómo resolver el problema, sino que hay alguna emoción que está obstaculizando. Entonces también tengo que trabajar regulación de emociones. Prepararse para llevar a cabo el plan, ¿sí? Tratar de tener todos los recursos a mano. Implementar el plan de acción, observar y controlar los efectos, ver si es que esto se cumple o no como yo lo planeé y corregir si tengo que corregir. Entonces está reforzar para comprometerse más en el proceso y detectar áreas problemáticas, es decir, en dónde hay algo que no está saliendo bien, qué tengo que solucionar. Pasamos a tercera y última habilidad, que es habilidades sociales. Para hablar de habilidades sociales es importante que comencemos por hablar de cuáles son los derechos sociales básicos, ¿sí? Muchas veces la gran dificultad que tienen las personas con ser habilidosas socialmente es pensar que no tienen derecho a alguna cosa. Por ejemplo, no tienen derecho a pedir algo o no tienen derecho a decir que no a alguien que les pide algo. O no tienen derecho a dar una opinión. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que sí tenemos derecho a pedir, sí tenemos derecho a decir que no, sí tenemos derecho a equivocarnos, ¿sí? Tenemos una amplia variedad de derechos, ¿sí? Ahora, estos mismos derechos valen para los demás, ¿sí? Entonces, si yo tengo derecho a pedir, tengo que tener muy en claro que la otra persona también tiene derecho a decirme que no. Y eso es algo que va a distinguir, por ejemplo, lo que es una petición de una exigencia, ¿sí? Cuando yo pido a alguien, yo estoy reconociendo su derecho a decirme no. Ahora, si yo exijo algo a alguien, ahí yo no estoy reconociendo su derecho a decir que no. Y eso hace una diferencia importante. Entonces, algo que trabajamos con las personas al momento de entrenar habilidades sociales es qué derechos tiene cada uno, ¿sí? ¿Qué derechos tenemos todos? Por el simple hecho de ser humanos. No es que alguien se tenga que ganar este derecho, sino que por el solo hecho de ser humanos tenemos estos derechos. También es importante cuando trabajamos con habilidades sociales poder distinguir lo que es una conducta asertiva de una que no lo es o de una que es agresiva. Cuando hablamos de asertividad, de aserción, ¿sí?, es una conducta que expresa de manera manifiesta y sin ejercer coacción sobre la otra persona. Por ejemplo, si a mí me molesta algo de la otra persona, decírselo, ¿sí?, pero de una manera que no sea agresiva. La conducta agresiva se expresaría de forma manifiesta, ¿sí?, pero de modo coercitivo, es decir, un modo amenazante hacia la otra persona, un modo, valga la redundancia, agresivo. En la no aserción, o bien hay una falta de expresión de la conducta, o se hace de forma indirecta, pero sin intimidar al otro. Por ejemplo, cuando hay algo que me molesta, pero no se lo digo, ¿sí? Y en la agresión pasiva, la conducta se expresa de manera indirecta, pero coaccionando a la otra persona, es decir, se intenta controlar la conducta de la persona de una manera indirecta y sutil, mandando una indirecta, básicamente. Y esto nos arroja el siguiente cuadro o matriz. Acá tenemos en un polo superior lo que sería una conducta manifiesta, es decir, en la cual yo estoy diciendo y expresando de forma explícita lo que me pasa. En el polo inferior tengo una no manifiesta en la cual yo disfrazo o disimulo mi verdadera intención, o qué es lo que realmente me está ocurriendo. Y en los polos laterales tengo la agresión a la derecha y la no agresión a la izquierda.
Si yo tengo una conducta que es manifiesta y agresiva, ¿sí? Estoy coaccionando. Por ejemplo, le estoy diciendo a alguien que si no hace tal cosa, le va a pasar tal cosa. ¿Sí? Por ejemplo, o bloqueas a esa persona o cortamos la relación. Eso sería altamente coactivo y expresivo. ¿Sí? Una agresión pasiva sería una indirecta. Si vas a, bueno, está bien, anda al asado, haz lo que vos quieras. ¿Sí? No estoy explícitamente coaccionando o agrediendo, pero estoy dando un mensaje que es indirectamente agresivo y coactivo. Luego tenemos lo que es no ser asertivo, ¿sí? Por ejemplo, retirarse de la situación cuando hay algo que me moleste y no decirle nada. Y recién acá, de manera expresa, pero no agresiva, está el expresarse habilidosamente. Por ejemplo, decir, me pasa tal cosa y me gustaría cambiar tal cosa. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Supónganse que quedaron con un amigo para que vaya a comer a su casa. Llega una hora más tarde, ¿sí? Y no les llamó ni les mandó ningún mensaje para avisarles que iba a llegar más tarde. Y eso les enoja bastante, ¿sí? Porque ustedes dedicaron su tiempo a preparar la comida y esperar a esa persona. Tienen tres opciones. Decirle, pasa, la cena está servida. Opción 2, sos un cara dura, ¿cómo vas a llegar tan tarde? Opción 3, che, todo bien, pero estoy esperando hace una hora, me hubiera gustado que me avisaras que ibas a demorar. ¿Cuál cree que es una conducta habilidosa? Bueno, pues si no quedó claro, la 3, ¿sí? Expresar molestia, ¿sí? No quedarse callado ante la molestia, expresarla, pero de manera que no sea agresiva. Che, me gusta. Y fíjense una cosa, que pide cuál es el cambio conductual que esperaría. Me gustaría que me avisaras. En la segunda, ¿sí? Hay directamente una agresión, sos un cara dura. Fíjense, dentro de esta reacción hay un componente más, que es la personalización. Yo no estoy criticando la conducta de la persona solamente, estoy criticando a la persona. Y esto es agresivo, ¿sí? Y poco habilidoso. Si yo quiero expresar mi molestia y quiero hacer una crítica a la persona, lo más adecuado es que yo no critique a la persona, sino que critique qué de la conducta de esa persona me molestó. Por ejemplo, que llegara tarde y no empezar. ¿Sí? Al hacer eso, disminuyo el nivel de conflictividad y de confrontación. Y a la vez le estoy avisando qué es lo que esperaría yo que cambie. Y en el primer caso, pasa, la cena está servida, no estoy haciendo ningún reclamo, no estoy expresando nada. Sería una forma de no aserción. Hacerme, hacerme el tonto, digamos, con lo que me está pasando. ¿Sí? Como si no estuviera pasando nada. Esto nos lleva al siguiente punto, que es cómo expresamos molestia de manera habilidosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra conducta de plasmarle a la otra persona que hay algo que nos molesta y sin llegar al nivel de conflictividad? ¿Sí? ¿Por qué esto es importante? Muchas veces las situaciones de acumular tensión, acumular enojo, ¿sí? Producen reacciones violentas. ¿Por qué? Porque la persona no sabe expresar niveles bajos de malestar. Estos se van acumulando, van generando tensión y lo que termina ocurriendo es que la persona explota. Entonces, poder ir expresando ese malestar sin llegar a ser violento y poder ir negociando esas situaciones va a facilitar que la persona pueda expresarse de una manera en la cual no necesite llegar a la coacción. Básicamente, para hacer esto necesitamos 4 pasos. Una aclaración importante es que no siempre son necesarios los 4 pasos. Va a depender qué tipo de relación yo tenga con la persona y cómo se adapte cada uno de estos pasos a la situación en concreto. Hay muchas veces que es mejor prescindir de alguno de estos pasos. Empezamos por el primero, que es describir. Describir centrándose en los hechos ocurridos
evitando interpretaciones y el lenguaje cargado de emoción. Lo mismo que vimos anteriormente en cuanto a la resolución de problemas. Cuando nosotros hacemos reclamo y nos centramos mucho en interpretaciones o cargamos mucho de emoción la descripción de la situación, esto por lo general trae aparejado una discusión. ¿Por qué? Porque yo lo interpreto así y la otra persona lo interpreta distinto. Les doy un ejemplo. Si supongamos que yo acuerdo con mi pareja que me va a pasar a buscar después del trabajo y no viene, y yo tengo que volver en un taxi, ¿sí? Llego a mi casa y le digo a ella, me dejaste en banda, siempre me dejas en banda, no te importo, me vivís dejando plantado. ¿Qué va a pasar? Que ella me va a pasar a decir, si me importás, no es que siempre te dejo plantado, va a generar esa discusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos discutiendo es la interpretación de la situación. Ahora, si yo le digo, quedamos en que me ibas a pasar a buscar y no pasaste, no hay nada para discutir ahí, ¿sí? Es un hecho concreto y demostrable. A partir de eso yo puedo expresar, ¿sí? Cuando vos haces este tipo de cosas, yo me siento dejado en banda, me siento dejado de lado o siento que no puedo confiar. Y esto de vuelta no es discutible, porque es como me siento yo, independientemente de lo que la otra persona haya hecho. A partir de eso, también puedo pedirle algo. Te pediría que la próxima vez que quedemos en algo lo cumplas, o si no lo vas a poder cumplir, me avises con tiempo para organizarme. Y adelantar, ¿qué cosa va a suceder si esto ocurre o no cambia? ¿Sí? Por ejemplo, nos vamos a llevar mucho mejor, voy a confiar más en vos, si es que vos cumplís con lo que acordamos. ¿Sí? Vamos a evitar tener discusiones a esta hora. Este último punto, ¿sí?, es uno que puede ser particularmente polémico. ¿Por qué? Porque en algunos casos, si no lo hacemos habilidosamente, puede sonar a amenaza. Por ejemplo, si vos seguís haciendo esto, yo la verdad que no quiero seguir la relación, es una amenaza, ¿sí? Entonces, este último punto, o lo hacemos de manera muy cuidadosa o lo omitimos, ¿sí? Y hasta acá tengo por ahí. Bueno. Ahora veo muchas caras. Gracias, Misael. Ahora los chicos de informática van a habilitar el chat como para empezar a hacer un par de preguntas. La idea de hoy es media hora y cortar antes, por ser feriado, ¿no? El chat está habilitado, ¿sí? Pueden empezar a preguntar. Les comento nuevamente que aquellos que no pudieron acceder al registro de usuario y contraseña para la plataforma Acumen, puedan escribirnos al Gmail de fortaleciendoseminario@gmail.com, como para que podamos solucionar. Les pido por favor que sean puntuales, aquellos solamente que no hayan accedido al usuario y contraseña. Vamos a tratar de responder ese tipo de cosas. Otros detalles no nos vamos a detener porque somos muy pocos para poder responder. A veces nos llegan 40, 50 Gmails, ¿sí? Bueno, vamos a saludar. Bueno, María Railef te dice que excelente tu explicación, fuiste muy claro. Bueno, Elvira comparte una reflexión, te dice que muy claro los ejemplos, nos da el pie para pensar cómo actuar, cómo actuamos y cómo deberíamos actuar adecuadamente. Un placer las clases tuyas, Misael. Bueno, sí, repito de nuevo, el Gmail es fortaleciendoseminario, todo junto, @gmail.com. ¿Sí? Igual dentro de un ratito más lo vamos a publicar de vuelta. Misael, te pregunta una de las personas, te dice, ¿cómo podemos trabajar
con las personas altamente sensibles? Bien, una cuestión que es importante en esos casos, personas que experimentan, por ejemplo, mucho rechazo o son muy sensibles al rechazo, es trabajar mucho con validación. De hecho, el gran avance que hace DBT, la terapia dialéctica conductual, es incluir estrategias de validación. ¿Por qué? Porque las personas altamente sensibles al rechazo, cuando uno quiere de buenas a primeras cambiarlas, corregirlas, experimentan esto: rechazo, aversión, y suelen dejar la terapia. Entonces es importante hacer mucho hincapié y estar constantemente validando que es comprensible que se sientan así en determinadas situaciones y que se sabe que están haciendo lo mejor que pueden para resolver la situación. Esas estrategias, un poco las mencioné en encuentros pasados, que es prestar atención, reflejarles, validar por historia, validar por el contexto actual, tratar a la persona como válida, ¿sí? Son herramientas que son muy importantes, ¿sí? Y que no solamente las hacemos en el momento inicial o cuando una persona tiene conductas autolesivas o suicidas, sino que las hacemos en todo momento, porque es una forma de generar una buena relación terapéutica. Te preguntan, ¿alguna estrategia para niños menores de 6 años? Por lo general las estrategias son las mismas, pero se adaptan, se usan ejemplos más concretos todavía o algunos ejemplos lúdicos. Se tratan de aplicar, digamos, las mismas estrategias adaptándolas a juegos. Por ejemplo, hacer ejercicios de respiración imitando el sonido de abejas, ¿sí? Jugando básicamente, pero en sí la estrategia es la misma. Solamente que la vas a adaptar a un lenguaje infantil y a una situación de juego, para llamarle más la atención al nene. Inflar un globo también es algo que se usa mucho. Jugar. Bien, ¿sabes qué te preguntan? ¿Cómo poder actuar ante una persona que sufre un ataque de pánico? Tienes varias cosas para hacer ahí. En primer lugar, aceptar que lo va a tener, porque no es evitable que lo tenga. Algo que es muy importante, ¿sí?, saber es que cuando una persona tiene muchos ataques de pánico y empieza tratamiento con nosotros, es muy probable que le vuelvan a pasar, por lo menos en la primera parte de la terapia, ¿sí? Algo que frustra mucho a algunos terapeutas y a algunos pacientes es que empiezan terapia y ven que sigue con ataques de pánico, ¿sí? Entonces, aclarar esto desde el comienzo, decir, mirá, por un tiempo esto va a seguir pasando, vamos a ir trabajando para que pase cada vez menos, ¿sí?, porque es paulatino el trabajo. Eso en primer término. En segundo término, trabajar con estrategias de respiración, trabajar con estrategias de relajación, ayuda muchísimo. Y es muy necesario en esos casos también trabajar con reestructuración cognitiva. ¿Qué quiere decir reestructuración cognitiva? Cambiar cómo la persona interpreta ciertas situaciones, puntualmente las señales corporales. Lo que comúnmente pasa, no en todos los casos, pero sí muy comúnmente ocurre con los ataques de pánico, es que la persona interpreta alguna señal corporal como una amenaza, como por ejemplo una señal de que se va a morir o que le va a venir un ataque de pánico. A partir de que interpreta esa señal corporal, viene miedo, y como consecuencia del miedo aumentan las señales corporales. Entonces se genera como una bola de nieve, como un circuito vicioso, y eso va escalando. ¿Me explico? Bien. Entonces, perdón, ahí termino. Sí, perdón. Entonces, lo que tenemos que tratar de enseñar a la persona es que esas señales corporales son normales, que la persona no se va a morir y que no es una situación de riesgo real, sino que la estamos interpretando como una situación de riesgo. Bien. Mira, me pregunta otra persona, ¿qué pasa cuando un adolescente tiene temor a dormir solo y dice que se ilusiona por las noches? No le entiendo muy bien la pregunta, de sentir ruidos raros como que alguien camina. Uh-huh.
Uno puede hacer varias cuestiones. Tiene que ver mucho con lo que mencionaba recién de que es la reestructuración. Yo le recomendaría empezar terapia. Eso para comenzar. ¿Cómo funciona una reestructuración cognitiva? Empieza por hacerse preguntas, por cuestionarse esas ideas, porque son ideas que van a venir de manera automática. Y uno no puede dejar de pensar esas ideas porque justamente son automáticas, son forzosas. La persona no las elige, pero sin embargo se le ocurre. Pero uno puede cuestionar esas ideas que se le vienen. Por ejemplo, si yo pienso que a la noche puede estar entrando alguien, y eso es por eso es el ruido que estoy escuchando, y por eso me quedo ansioso, me levanto, me fijo si hay alguien, no hay nadie, me vuelvo a la cama, vuelvo a escuchar otro ruido, por muy leve que sea, me vuelvo a asustar. Entonces, algo que yo tengo que hacer en ese caso es, ok, de todas las veces que escuchaste un ruido, ¿cuántas veces fue un ladrón o alguien que entró a tu casa? Ninguna. ¿Cuántas veces te levantaste? 600. Ok. ¿Cuánto es 0 dividido en 600? 0. Bueno, esa es la probabilidad de que alguien entre a tu casa, ¿sí? O que haya alguien que haya entrado a tu casa. Es bastante chiquita, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo ahí es que hay un sesgo que la persona sobreestima la probabilidad de que alguien entre a su casa y cree que es algo real. Le pasa algo parecido a lo que mencionaba recién con la película del Rey León. A partir de que lo piensa, su cabeza lo toma como algo real, cuando es simplemente un pensamiento, no es algo que esté pasando realmente. Entonces, ayudarlo a identificar eso, a identificar el pensamiento solamente como un pensamiento, es algo que va a ayudar a la persona a disminuir el nivel de ansiedad que experimenta al estar acostada, antes de dormir y escuchar un ruido. Marian, ¿querés hablar? Sí, no podía habilitar el Sí. micrófono. Te preguntan cómo comenzar a trabajar habilidades sociales con una persona muy cerrada, que no acepta ayuda de nadie. También te preguntan cómo trabajar esto con una persona muy agresiva. Son dos preguntas. Uh-huh. Básicamente uno lo que empieza a hacer es buscar motivación. Y para buscar motivación, lo que uno tiene que lograr es generar una disonancia entre dónde está la persona y dónde quiere estar, ¿sí? Entonces, si yo quiero motivar a alguien, le tengo que mostrar que la forma en la cual se está comportando no es la forma en la cual le gustaría comportarse, que no se parece a la persona que le gustaría ser. Entonces, a partir de ahí yo puedo generar cierta motivación para generar cambio. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te llevaste con tu mujer y tus hijos el último mes? Mal. ¿Te gustaría seguir llevándote así? No. Ok, ¿qué te parece si incluimos algún cambio? Pero tiene que haber esto, cierta diferencia entre cómo la persona se comporta y cómo se quiere comportar. Esto es sumamente importante lograr. Si no existe esta disonancia, si yo no la puedo ubicar, la persona va a rechazar el tratamiento. Bien. Te dice, hay alguien que te pregunta cómo trabajar las habilidades sociales con niños autistas. Bien, una cuestión importante ahí. Yo no soy especialista en autismo, necesitaría un tipo particular de terapeuta, ¿sí?, que trabaje con ese tipo de perfil de paciente en particular. Ahora, sí sé, y esto es como para tener en cuenta en general, que hay ciertos cuadros que son crónicos y en los cuales estas habilidades funcionan como un paliativo, ¿sí?, que ayuda a mejorar la calidad de vida, pero no es que curan la situación. Por ejemplo, un paciente con autismo no se va a curar de autismo, un paciente con esquizofrenia no se va a curar de esquizofrenia. Lo que puede ocurrir es que a partir de entrenar habilidades sociales, mejore su calidad de vida, mejore sus relaciones, pero va a seguir siendo autista o va a seguir siendo esquizofrénico, ¿sí? Es decir que ciertos fenómenos van a seguir presentándose, ¿sí? Lo cual no quiere decir que no se pueda mejorar. Puede mejorar y mucho, ¿sí? Y de vuelta ahí depende mucho de qué nivel de autismo tengas también. Hay niveles de autismo que son altamente incapacitantes, en los cuales tenés que enseñar cosas mucho más básicas,
y en otros en los cuales podés tomarte ciertas libertades, podés tener un poco más de flexibilidad. Por ejemplo, lo que se llama síndrome de Asperger, que es un autismo de alto rendimiento, y en muchos casos llegas a niveles en los cuales no distingues una persona que lo tiene de una que no lo tiene. Varía mucho y es como una estrategia en general, ¿sí? Siempre depende del caso. Pero de vuelta, esto es todo un área de conocimiento del expertos, gente que ha estudiado mucho. De hecho, yo tengo una amiga que está haciendo su doctorado sobre esa temática, habilidades sociales en pacientes con autismo, pero es un nicho, algo en lo cual te tenés que especializar mucho. Y yo no estoy especializado en eso. Aclaro, por las dudas. Me Bien, preguntan cómo trabajar la conducta impulsiva de un niño sordo. Varias cosas. Una es empezar por trabajar regulación de emociones, empezando por también haciendo mucho hincapié en el reconocimiento de emociones. Porque a partir de que la persona puede reconocer cómo se siente, puede hacer algo al respecto. En muchas ocasiones requiere que se trabaje una habilidad más, que yo no la mencioné hoy, que es atención o conciencia plena, que es desarrollar la capacidad de observar lo que ocurre alrededor mío y también lo que ocurre adentro mío. Y esto tiene que ver con que, de vuelta, muchas de las cosas que nos pasan, sobre todo a nivel emocional, son automáticas. Entonces, yo la atención, llevar la atención sobre ellas me da cierto margen de decisión. Yo no puedo hacer algo sobre algo que no estoy viendo. Entonces, tiene que trabajar con regulación de emociones y atención plena. bueno, sabes que había una publicación recién que hablaba, bueno, no con un niño sordo, sino con un niño que no podían controlar las crisis, se me fue la publicación, pero bueno, este niño hacía crisis y no sabían cómo poder transmitirle un poco de calma. La conducta de él, del niño, era que se tiraba los pelos, gritaba. Tiene que ver un poco con lo que fue la clase anterior, que era de conductas autolesivas, que en algunos pacientes, sobre todo que tienen algún trastorno de desarrollo, o sea, alguna dificultad en el desarrollo, realizan acciones autolesivas, pero de un tipo particular, que son las estereotipadas. Entonces, se aplica ahí lo que sería el análisis funcional de la conducta, pero trabajando de determinada manera, ¿sí? Porque dependiendo del nivel de capacidades que tenga esa persona o no, es lo que puede llegar a aprender o no. En algunos pacientes son más sensibles a ciertos estímulos que a otros, o les pueden resultar reforzadores algunos estímulos y no otros. Un reforzador que es muy fuerte y que muchas veces ignoramos mucho, la atención. Si yo le doy atención a un chico que se esté golpeando, estoy reforzando esa conducta. Y tengo que tenerlo en claro. Aunque muchas veces sé que es bastante difícil ignorar a alguien que se está lastimando porque yo no quiero que se lastime. Pero es una forma de reforzar esa conducta. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Dejar de darle bola? No, al contrario, tengo que darle bola en momentos en los cuales no se esté lastimando para no hacer que tengan que llegar a esa conducta para obtener mi atención. ¿Me explico más o menos? Sí, Sí, bien. perfecto. Te preguntan cuál sería la intervención con una madre que maltrata a su hija. ¿Qué? Ver por qué la maltrata. Tenemos varias cosas ahí. Tenemos, por ejemplo, algo que es muy común, que es la idea distorsionada de que cuando uno está golpeando a un hijo o a un niño, lo está educando, ¿sí? Y esto es una idea distorsionada porque no tenemos ninguna evidencia que nos muestre que es la mejor forma de educar a un niño o niña, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cuáles son las otras formas de enseñanza, incluso formas de castigo que son mucho más efectivas que esa. Por ejemplo, es mejor poner una penitencia que dar un golpe. Ahora, ¿qué pasa?
que el golpe no solamente tiene la función de corregir un problema, sino que en muchos casos lo que hace el golpe es regular la emoción de quien lo está dando. Es decir, que es la forma a través de la cual papá, mamá o el hermano o quien sea regula el enojo que le produce la conducta de ese niño. Entonces, son dos cosas distintas. Por un lado, trabajar las ideas en relación a la violencia hacia los niños, si es que creen que es un correctivo válido o no, y trabajar regulación de emociones con los padres. Y esto, a ver, yo lo menciono así, parece como si fueran demonios, pero es algo sumamente común. A muchos de nosotros nos ha pasado de experimentar desregulación. Capaz que no le pegamos a un niño, pero damos un golpe en la mesa, o rompemos algo, o puteamos. La desregulación emocional es algo sumamente común. ¿Por qué? Porque no se nos enseña explícitamente como se nos enseña a sumar, a regular emociones. Entonces, no estamos hablando de que alguien sea malo, ¿sí? O que obre bien o mal, sino que estamos hablando de alguien que hace lo que puede en un contexto estresante y responde como sabe. ¿Sí? ¿Me explico? Sí, sí, a la perfección. Acá tenemos una pregunta, dice, ¿cómo accionar ante una persona que de la nada está haciendo algo y se te tira encima, bueno, este me parece que debe ser un paciente psiquiátrico, de la nada se te tira encima, agarrándote los brazos, pidiéndote las pastillas para tomarlas, o solo para reclamar algo como que es grande y ella hace lo que quiere? O sea, que la persona es grande, debe ser un paciente adolescente que es grande, que se le den las pastillas, que la persona puede hacer lo que quiere. Una Trato de cuestión traducirte importante, la pregunta. más o menos. Es muy difícil, digamos, dar una respuesta tan particular a una situación en concreto cuando yo no conozco el caso y probablemente requiera mucha más información sobre el caso. Para esos espacios, más que un curso, es necesario un espacio de ateneo, ¿sí? En el cual se discuta un caso en concreto, se cuenta con cierta información. Lo que sí te puedo adelantar es que diría que es imposible que esas conductas surjan de la nada. Surgen por algo. Que vos no lo estés viendo, ¿sí? O que no sea visible, no quiere decir que no esté. Muchas veces esas conductas responden, por ejemplo, a emociones o pensamientos internos que tiene esa persona, es decir, conductas que vos no vas a ver, pero están. Entonces, la pregunta a hacer ahí es, ¿qué estuvo pasando antes que se vincule con esa conducta? Porque esa conducta muy probablemente esté resolviendo algo. Por ejemplo, que la persona sienta que no tiene control de la situación y tenga el impulso a controlar la situación, haciendo un reclamo de este tipo, por ejemplo. Pero de vuelta, habría que tener una lectura mucho más fina, ¿sí?, del caso, como para dar una respuesta que sea útil. Hola, Misael, si me permitís un minutito, quiero decir para todos, para que se queden más tranquilos y puedan escuchar la respuesta, que está ya en Cumen el primer video del primer encuentro, y esta semana vamos a subir el del segundo y tercer encuentro, porque fue una semana muy corta, no pudimos hacerlo, y también que a quienes no les ha llegado, les va a llegar usuario, contraseña para que puedan entrar, y si no, nos escriben al email que habíamos puesto y que lo podemos volver a escribir en el chat. Te preguntan si nos podés sugerir bibliografía y además cómo reducir la intensidad de una persona maníaca. Si una persona está en un estado de manía, lo único que pueden hacer es buscar ayuda médica. ¿Por qué? Porque se trata de un estado emocional que no está impulsado por una situación contextual, sino por un problema a nivel cerebral de la persona. Pero si es que es realmente un estado de manía, ¿sí? Esto es algo muy distinto de un estado de euforia. Euforia podemos tener cualquiera de nosotros, ¿sí? Yo voy a un recital de Charly García y me ponen muy eufórico, por ejemplo. Ahora, eso no es un estado de manía, ¿sí?
Un estado de manía es un estado psiquiátrico, ¿sí? Que ocurre solamente en pacientes psiquiátricos, en los cuales el único arreglo que tiene es tomar una medicación adecuada que corrija el problema a nivel cerebral que tiene. No es permeable a la palabra. Si bien puede identificar algunas señales o situaciones o palabras del contexto, no es permeable a esa situación, no se va a corregir porque uno le hable o le explique algo. No sé si ustedes han visto alguna vez, probablemente no todos, pero algunos sí, personas en estado maníaco. Uno les puede decir 15 veces que se callen y ellos no se pueden callar, ni siquiera queriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece una verborragia que es prácticamente psicótica, ¿sí? Y de vuelta, no tiene que ver con lo que la persona quiera o con lo que nosotros le digamos, sino que tiene que ver con un problema a nivel cerebral que tiene esta persona. Pero es un fenómeno bastante raro de ver, no es algo cotidiano. Lo más común que nosotros veamos es euforia en una persona. Bien. Misa, mira, me preguntan, Silvi, ¿qué pasa cuando las personas duermen, pero en realidad su mente sigue trabajando, sigue pensando en todo, se levanta cansado, fatigado y dice, no me dejaron descansar? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se hace? Trabajar la rumiación, que muy probablemente sea eso lo que le esté ocurriendo, puede tener distintos pasos. Algo que yo suelo usar mucho es la media hora de escribir, ¿sí? Que la persona por un rato, ¿sí? Puede ser 20 minutos, media hora, se siente y simplemente a pensar eso que se le suele venir a la cabeza habitualmente, y puede ir anotando y que pueda ir buscándole solución, porque en la mayoría de los casos son preocupaciones o problemas. Entonces, si pasa esto, haría tal cosa. Si pasa esto otro, haría tal cosa. Hacer solución de problemas, que es algo que vimos acá, pero dedicarle un rato a eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que suele ocurrir a la persona habitualmente? Que durante el día está distraída u ocupada con otras cosas, llega la noche y su cabeza queda muy cargada de otros problemas que no llegó a resolver, y por eso queda andando, y lo que trata de hacer la persona es distraerse de eso, y no puede, ¿sí? Porque no termina de resolverlo. Entonces eso sigue funcionando. Y el resultado es que muy probablemente la persona tenga insomnio. Entonces, un rato antes de dormir, un rato para anotar, escribir, buscar soluciones, y recién a ir a acostarse. También es importante, muchas veces es necesario hacer lo que se llama higiene del sueño. Separar espacios de la casa, digamos, en los cuales solamente se duerme. Disminuir el acceso a dispositivos como computadora, teléfonos un rato antes de dormir. ¿Por qué? Porque son artefactos que nos quitan el sueño. Y al momento de descansar, de vuelta, lo que ocurre es que empezamos a pensar, ¿sí? Rumiar le llamamos, porque es... pero, por ejemplo, las vacas y ciertos animales que son rumiantes, que mastican algo, lo tragan, lo vuelven a regurgitar, lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar, ¿sí? Nosotros hacemos lo mismo, pero con ideas. Tenemos una idea, tratamos de olvidarla, nos vuelve la misma idea, volvemos a tratar de masticarla un poco más, y así por un rato, ¿sí? La forma que tenemos de lidiar con eso es, bueno, no evitar esos pensamientos, sino dedicarles un rato a los cuales le podemos buscar solución, ¿sí? Marian. Marian, tenés el micrófono apagado. Bueno, te preguntan indicadores corporales cuando una persona pasa del estrés al distrés. Si hay indicadores corporales. Se ven igual. O sea, lo único que cambia el estrés del distrés es la funcionalidad. Hago una aclaración a términos generales para quienes no saben qué es una cosa y qué es la otra. Estrés es algo que tenemos todos. Todos tenemos estrés. ¿Por qué? Porque es una reacción corporal y psicológica normal a situaciones de amenaza o a situaciones de preocupación, ¿sí? Entonces, yo estoy esperando el colectivo, veo que no llega, que voy a llegar tarde al trabajo, me voy a sentir estresado. Y eso es
normal, ¿sí? Porque es una situación que posiblemente implique un reto para mí, una amenaza para mí, y no puedo controlar. Entonces voy a sentirme estresado. Ahora, el distrés es cuando esto se vuelve crónico y patológico, por decirlo de alguna manera, es una situación de trastorno. Que es que yo, además de experimentar estrés, lo que ocurre es que estoy todo el tiempo bombardeado con estrés y no logro relajar. Porque lo que comúnmente pasa es que yo me estreso, hago un pico de estrés y luego bajo, ¿sí? Me relajo una vez que pasó. En el estrés crónico o en el distrés, lo que ocurre es que yo elevo mi nivel de estrés, no llego a bajar porque ya aparece otra cosa que me preocupa o porque mi mismo pensamiento me mantiene estresado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo una persona que se sube al colectivo y dice, bueno, ya está, ya estoy en el colectivo, de una que dice, uy, voy a llegar tarde, me van a retar, esto me va a pasar todos los días, esto es una persona que está constantemente bombardeada de estrés, no llega a ser la curva de descenso, de relajación. Entonces, se va a ver más cansada, más bombardeada, pero en principio, digamos, estrés y estrés se ven bastante parecidos. Bien. Misael, acá hay una pregunta que te dice, sí, ¿me Que le escuchás? hacían como una repregunta de si se podía relacionar con el burnout. Sí, desde Esto que le ya. estaba diciendo. Sí, o sea, el burnout es cuando el estrés se vuelve crónico y yo empiezo a sentir que ya nada lo soluciona. Es decir, yo empiezo a experimentar un desgaste en el cual yo empiezo a sentir ya que no vale la pena, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo todos los días trato de llegar temprano al trabajo y después ya como que me da lo mismo ir al trabajo o no ir al trabajo, siento que no tengo control sobre la situación, lo que ocurre es que empiezan a aparecer síntomas depresivos además de lo de la ansiedad. Entonces, el burnout se parece mucho a una depresión ansiosa, en la cual yo estoy muy preocupado, pero a la vez me siento triste porque no tengo control sobre la situación, no puedo lograr nada. Bien. ¿Puedo preguntar ahora? ¿Sí? Bueno, te preguntan cómo se pueden mejorar las habilidades emocionales, parece que tiene un poco de relación con lo anterior, ¿no? ¿Cómo se pueden mejorar las habilidades emocionales que nos permitan trabajar con los niveles de frustración? Pero esto tiene que ver con personas que tienen dislexia, que ante un nivel de estrés ya se le evidencia la dislexia, algo así creo que es la pregunta. La dislexia en realidad es una dificultad de lectura, ¿sí? O sea, que la persona no puede leer, ¿sí? Interpreta los signos escritos de manera equivocada, de manera distorsionada. No sé cómo se relacionaría eso con la cuestión emocional. Por lo No, menos no que me yo dice sepa, no tiene una relación directa. bien. No. Te preguntaban si la procrastinación de la cual hablaste la considerás una patología. No necesariamente, la procrastinación es algo que nos ocurre a todos. A mí también me ocurre. Básicamente dejar las cosas para después. Sí está relacionada con algunos trastornos psicológicos, pero no es de por sí un trastorno psicológico. Es muy común que las personas que experimentan ansiedad, ¿sí? Dejen las cosas para después, sobre todo cuando tiene que ver con conflictos interpersonales. Esto de, le voy a decir mañana mejor, ¿sí? Pateo tener una conversación o una discusión para otro momento posterior, como si se fuera a resolver de otra manera, si se fuera a resolver solo. Y esto tiene que ver mucho con un estilo de solución de problemas que es el evitativo. Evito confrontar porque es una situación que me resulta ansiógena y espero que se resuelva sola. Pero por sí mismo no necesariamente es patológico. Todos procrastinamos un poquito. Eh, a ver, aguantame un segundito que estoy Te preguntaban, buscando. aprovecho y hago una Pregunta pregunta Mari. yo.
Dale, Me sí. preguntaban sobre burnout, nuevamente. ¿Cómo puede ayudar esto de que estuviste desarrollando a personas que están con esa, digamos, con esa situación de burnout? Burnout, una cosa que no expliqué qué es el burnout, es en español quemado, es el Sí. síndrome del quemado, que es cuando una persona tiene tanto estrés, por lo general es laboral, que se quema, ¿sí? Básicamente es lo que coloquialmente decimos, está quemado ya de tanto laburo. ¿Qué podemos hacer para disminuir el impacto del estrés laboral? Tenemos varias cosas, empezando por lo que mencionamos de reducir la vulnerabilidad, tener un buen descanso, tener tiempo de ocio, eh, aprender a desconectarnos del trabajo, que en muchos casos es una habilidad, ¿sí? Porque es muy, pero muy común la persona que sale del trabajo, se pone a hacer otra cosa, pero sigue pensando en el trabajo. Incluso hay chistes, hay memes sobre eso de cuando estás, sabes que tenés que estudiar, no estudias, pero estás preocupado porque tenés que estudiar. Eso es básicamente no poder desconectarse de las tareas pendientes. Y por eso también mencionaba esto de las rutinas. Cuando uno pierde la rutina, como nos pasó ahora durante la cuarentena, algo que ocurre es sentir que tendremos que estar trabajando o haciendo algo productivo cuando estamos en un momento de ocio. Entonces, no terminamos de disfrutar el momento de ocio ni terminamos de ser productivos en el momento que tenemos que trabajar, porque estamos haciendo un poco de las dos cosas a medias. Y eso, a la larga, digamos, genera bastante estrés. Bien. Te preguntan, Misael dice, recién decías que la persona se la puede bajar de nivel. Esto en base a lo que te preguntaban con respecto a las personas agresivas. Uh-huh. ¿Cuál o qué método podrías aconsejar, aparte del que ya por ahí habías hablado? ¿Cómo sería bajar de nivel? No entendí eso. Te dice, recién decía, ¿El nivel de malestar? recién decías que a la persona se la puede bajar de nivel. Sí, calculo que sí. Esto en base a lo que te preguntaban respecto a las personas agresivas. Sí, a personas agresivas. ¿Cómo bajarlas de esa conducta, de ese nivel de agresividad? ¿Qué otro método podrías aconsejar, sugerir? Varias cosas. Las personas agresivas en muchas ocasiones presentan este patrón que les mencionaba recién, de acumular malestar y llegar al punto de explotar. Si la persona logra expresar malestar de manera paulatina, expresar molestia, que es lo que le ocurre antes, de manera asertiva, por lo general no llega a este pico de estrés en el cual termina explotando y siendo agresiva. Luego, tenemos situaciones en las cuales sirve practicar regulación de emociones. Y esto, de vuelta, no es una cosa que acá en la diapositiva se ve de una manera más o menos sencilla, pero la práctica es dedicarle tiempo, ¿sí? Porque como cualquier habilidad, estas habilidades que nosotros vemos acá se entrenan, ¿sí? Si yo quiero aprender a patear la pelota al arco a 30 metros del arco y que dé siempre en el ángulo, ¿me va a salir bien en un mes? Lo más probable es que no, ¿sí? Que yo tenga que practicar mucho esa habilidad para que me salga bien. Esto es igual. Yo necesito practicar estas habilidades, ejercitarlas en mi día a día, expresar molestia, regular emociones, identificar, etiquetar las emociones que estoy sintiendo cotidianamente para que se vuelvan parte de mi repertorio de herramientas al momento de enfrentar estas situaciones. Necesito tiempo y práctica. Y lo ideal es que la persona no lo haga, no practique en el momento de mayor crisis, de mayor estrés, sino que vaya practicando en situaciones chiquitas. Uno no aprende a manejar en el medio del centro en el máximo de embotellamiento. Aprende a manejar en un momento apartado, a la siesta, cuando hay menos movimiento, y lo más lejos posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tienen alguna equivocación, tiene margen para equivocarse sin que eso produzca algún daño o algún problema. Entonces, lo mismo pasa con regulación de emociones.
Lo mismo pasa con habilidades sociales. Tratamos de practicar en situaciones lo más relajadas y lo menos ansiógenas posible. Marian. Te preguntan cómo trabajar las emociones con una persona que sufre afasia de Broca. No lo he hecho nunca. La afasia, si no mal recuerdo, también es un trastorno del lenguaje, pero tiene que ver con que no reconoce ciertas, no me acuerdo si ciertas palabras o ciertos objetos, creo que son ciertas palabras. Entonces, la verdad que no sé, nunca he trabajado con ese nivel de trastorno del lenguaje. Si te tengo que ser honesto, no lo sé. Seguramente hay algún protocolo, no lo conozco yo. Yo he trabajado muy poquito con discapacidad, diría que casi nada con ese tipo de discapacidad. Sí he trabajado con pacientes psicóticos, ¿sí? Que es otro perfil de paciente, pero en la mayoría de los casos comprenden el lenguaje. Bien, te hago la última pregunta, Misael, para que yo pueda dar los últimos avisos y damos por finalizado esto hoy. Martín te pregunta, ¿cualquier persona puede aprender DBT y aplicarlo? No cualquier Explica primero qué es persona. DBT. DBT es terapia dialéctica conductual. Sí, hay equipos interdisciplinarios que, por ejemplo, incluyen trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, enfermeros en algunos casos. De hecho, quien me formó a mí en DBT es un psiquiatra, pero ¿sí? Siempre se pide que forme parte de un equipo. Pero ya otros casos, más allá de que pueda o no pueda, no tiene mucho sentido. Por ejemplo, que un profesor aprenda DBT no tiene mucho sentido realmente. Y explico por qué. Porque se trata de una terapia muy pesada. No, incluso hay muchos casos en los cuales no es útil usar algo tan pesado. Doy un ejemplo. Hace poco yo vi una clase con un profesor que se llama Fabián Maero. Él le preguntaba por la aplicación de DBT a depresión. Y lo que él decía es, yo no usaría una ametralladora para matar a una cucaracha. ¿Por qué? Porque es una terapia muy larga, muy costosa, que requiere mucho esfuerzo por parte del paciente y del terapeuta para un cuadro que no es tan demandante como la depresión. DBT se ha creado particularmente para trabajar trastorno límite de la personalidad, que tiene ciertas características que son multiproblemáticas, ¿sí? La persona tiene varios problemas al mismo tiempo. Tiene conductas autolesivas, tiene desregulación emocional, tiene problemas de conflictos interpersonales, tiene todo eso, entonces uno tiene que poner muchos recursos para ayudar a la persona a resolver esos problemas. Entonces, usar tanto recurso para un caso más leve no tiene sentido. ¿Me explico? Bien, bien, Misael, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir la información, muchos me preguntaban sobre las grabaciones del viernes pasado y de esta clase. La clase 2 y 3, que sería la de hoy, van a estar colocadas en la plataforma Cumen. Esto es más que nada para aquellos que están en el interior, me dicen que hay mucho viento y no se pueden conectar. Hay otros que no tienen internet, sino paquetes de datos. Para aquellas personas que no les ha llegado a su correo electrónico el usuario y la contraseña para poder acceder a la plataforma Cumen, le vamos a pedir por favor que se dirijan a nuestro correo electrónico que es fortaleciendoseminario@gmail.com. Vamos a priorizar solamente aquellos que me dicen que no tienen usuario y contraseña, otro tipo de preguntas como cuestiones que tienen que ver con la aplicación Zoom, nosotros no vamos a poder responder. Somos 2 personas para responder los Gmails y hay veces que son más de 100 Gmails. Hay un trabajo de hormiga con respecto a esto es algo que vamos intentando de ir perfeccionando, ¿sí? De a poco. Es un equipo que, bueno, está dedicado para que toda esta capacitación que es hasta a noviembre puedan llegarles a todos. Una vez más, les agradecemos el poder estar hoy siendo feriado.
Muchísimas gracias a los del interior, la paciencia, muchas gracias a los que son de otras provincias, ¿sí? Les volvemos a recordar que el encuadre institucional de esta capacitación es Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia de Neuquén, con el aval institucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, módulo Neuquén y módulo Roca. Los esperamos el viernes que viene. El viernes que viene sería la última disertación del licenciado Misael para poder pasar a disertar con el defensor del asentamiento de Zapala, el doctor Claudio Alderete. Por favor, vuelvo a repetir el Gmail, es fortaleciendoseminario@gmail.com. Solamente escriban a aquellos que no han recibido el usuario y la contraseña para poder acceder a la plataforma Cumen. Ahí estará la disertación de este viernes y del viernes anterior. Muchísimas gracias y gracias por conectarse. Una cosa, Sí. para quienes hayan tenido problemas con la plataforma, lo más probable es que haya en YouTube algún tutorial solucionando el problema. Sobre todo con esta plataforma, sabes que yo he tenido problemas tanto con Meet como Zoom. Hay tutoriales o explicaciones de por qué y cómo resolverlo en YouTube. Porque simplemente hay problemas que ya a otra persona le han ocurrido y lo han resuelto y lo han publicado. Es algo bueno de la era digital. Muchísimas gracias, Misael. Gracias por estar hoy siendo feriado. Muchísimas gracias a todos.